Cuando tienes la sensación que la realidad conspira contra ti, no es que tiene maldición, no es que no tiene suerte, no es que es tu destino, es que está atrapado en un patrón inconsciente. Y estos patrones hacen que se manifiesta de manera muy fuerte y que muy a menudo la realidad supera la ficción. Cuando tú empiezas a cambiar dentro, la vida empieza a bailar de otra manera. Podemos tener miedo de poner límites porque me van a rechazar, ¿ok? Y el día que tú pones límites, no solamente no te rechazan, pero te respetan. ¿Y por qué? Porque se da cuenta que hay alguien. Si tú dices sí todo el tiempo, hace parte de los muebles, no te ven. Pero al momento dice, no, no estoy de acuerdo, dice, mierda, hay alguien. Disculpa, ¿qué querías? No he entendido. Y ahí te vas a dar cuenta que finalmente no es tan grave. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa Diferente Podcast. Hoy me hace mucha ilusión estar aquí con nuestro invitado Jean-Guillaume Salles. y vamos a hablar de temas que para mí son temas fundamentales, son temas sistémicos, temas profundos, temas de descodificación también, que él es un gran experto, lleva 20 años comunicando y transmitiendo y compartiendo y también en terapia, pudiendo liderar un movimiento también sobre descodificación y sobre cómo esa parte inconsciente también pues domina muchos de nuestros procesos en el día a día. Así que va a ser una charla súper profunda y conectada, y también vamos a meter humor, porque es una persona que además tiene un humor maravilloso, una sonrisa increíble y una mirada profunda y sincera. Por lo menos eso es lo que yo veo en ti, Jean-Guillaume. Un placer contar contigo hoy. Muchas gracias, un honor aquí de estar contigo y de compartir desde el ajedrez, que no pillo nada, pero vamos a dejar que mi inconsciente hace lo suyo. Sí, ya hemos dicho que es una de las grandes preguntas que siempre nos hacen, es decir, oye, ¿y para lo que haces tú, Guillermo, del ajedrez sistémico, hace falta jugar al ajedrez? Y digo, no, ¿saber jugar al ajedrez? No vamos a jugar al ajedrez, pero sí vamos a utilizar esos arquetipos. En este sentido aquí no lo hacemos a nivel terapéutico, pero sí lo hacemos para poder representar esos estados de bueno, cómo tú te consideras y cómo te ves en este momento de tu vida. Vamos a preguntarte también por quizás aspectos futuros, ¿no? ¿Qué es lo que quieres conseguir en ella? O sea, intentamos que sea un podcast muy personal, muy sincero, muy directo, y también para que salga tu verdadero valor, ¿no? Es decir, aquel que en la vida pues nosotros tenemos y que sale más allá de las palabras, ¿no? Entonces, bueno, esta conversación es simplemente para que las personas pues puedan ver esa parte inconsciente, poder comprender un poco mejor ese funcionamiento y verlo de la mano de una persona con tu experiencia, Jean-Guillaume. Así que desde aquí, pues con muchas ganas de iniciar esta conversación. Y siempre digo que Piensa Diferente pues es un lugar en el que traemos a personas que no solo tienen esa perspectiva de vida, que hablan desde un lugar de corazón y que realmente son seres humanos. O sea, Sí. Dentro de este mundo es casi difícil conectar con eso, sino que además tienen ese pensamiento, ese puntito de pensamiento diferente. Así que si estás aquí es porque también siento que representas esos valores, Jean-Guillaume. Me alegro mucho y gracias. Me gusta mucho el título de tu podcast, Piensa Diferente, porque yo creo que al día de hoy estamos en una normalización de los códigos sociales y eso es terrible porque está borrando la especificidad de cada uno. Entonces, para mí lo que es muy importante cuando hablamos de ser humano es fomentar la diferencia, pero no desde la competición, pero desde la complementariedad. Y por eso, tú hablabas de hablar desde el corazón. Posicionarse desde el corazón es vital para salir de la locura mundial en la cual estamos. Total. A donde está basado en la competición, en la lucha, en una estrategia que es fría, vamos a decir, que no está nutrido por el corazón. Y por eso creo que empezar a pensar de manera diferente es vital al día de hoy. Y además, tú hablabas del corazón, y para mí es muy importante porque muy a menudo cuando escuchamos hablar de despertar espiritual, a menudo cuando escucho a la gente, y yo me pregunto, pero ¿a dónde está el corazón? Es como si hay una confusión entre el despertar espiritual y un rollo mental. Voy a entender, ahora yo sé. Y yo veo que mucha gente está fascinada por tener información. Total. Ok, ¿y después qué haces con esta información? Entonces, sí, hay una información, pero que para mí no desperta el corazón, para mí no es un despertar espiritual. El despertar espiritual de la conciencia, para mí, por supuesto, hay el aspecto mental, pero sobre todo es la dimensión del corazón. Y ahí, por eso, para mí es muy importante el hecho de compartir y ubicarnos desde la complementariedad y que cada uno puede
desarrollarás tus talentos. Y si podemos crecer como seres humanos compartiendo, valorizando la diferencia y los talentos, yo creo que vamos a hacer un salto cuántico como humanidad, yo creo. Yo creo que el momento que estamos viviendo, ¿no? Una era como muy acuariana, en que cada uno tiene su individualidad, como bien decías tú, y al mismo tiempo aportamos un valor al grupo, ¿no? Es fundamental. Y fíjate que al final cada uno tiene que hacer su propio camino, ¿sabes? Y tiene que ser diferente en ese sentido, y tener ese pensamiento diferente y aportar al común, ¿no? También desde ahí. Me gustaría preguntarte lo primero, ¿verdad? Desde ese sentido, aunque yo haya definido un poquito pues, tu perfil y qué es lo que haces, que me dijeras pues, en este momento de tu vida cómo tú te percibes, ¿vale? Es decir, que esa gran pregunta, ¿quién soy? Pues que pudieras definirla en tus términos y que nos dijeras pues, desde ahí pues, no solo lo que eres, sino también lo que haces, y si quieres elegir una figura que pueda representar eso en este momento y la pongas ahí en nuestro tablero sistémico. Y te respondo de verdad. De corazón. Okay. Eso es. Entonces, esta pregunta, ¿quién eres? Me jode porque es un rollo es de... incómoda. No es incómodo porque tiene la obligación de responder un rollo de a qué te dedicas y todo el rollo. Entonces, ¿quién soy? Un ser humano. Punto. Después me llamo Jean-Guillaume Sall, soy francés, como si no también acento. Y me dedico a lo que me apasiona, es decir, el proceso de transformación. Que llamamos la terapia en general. Y lo que me encanta es, desde el punto de vista del terapeuta, ayudar a las personas a hacer cambios que necesitan y también formar a terapeutas. Me gusta mucho compartir también y formar terapeutas. Entonces, eso es lo que me dedico, ayudar a los terapeutas a tener más precisión, claridad de resultados, porque yo tengo esta habilidad de ir al grano, vamos a decir, y ayudar a la gente a hacer cambios reales. Y por eso organizamos retiro en relación a esto. Y entonces, para definir quién soy hoy, tengo que mirar de dónde he venido. Entonces, para definir mejor las cosas, yo digo que soy un místico que se hizo terapeuta para que su vida funcione. Porque tenía tanto conflicto que digo, pero ¿cómo funciona la vida en este mundo? Y entonces a mí lo que me ha salvado la vida es la terapia. He empezado mi primera terapia, tenía 22 años, yo creo. Y ahí he encontrado respuesta. Y después me he dado cuenta que eso estaba lo mío, entonces me he formado y aquí estoy por el día de hoy. Pero el tema de la identidad para mí es muy importante porque si me identifico a mi trabajo, el día que me jubilo, ¿quién soy? Y por eso mucha gente se enferma cuando se jubilan, por ejemplo. Claro. Como mucha gente se identifica a su papel de padre y madre, y cuando los niños se van a la casa no te necesitan, ¿qué pasa? Pierdes lo que eres. Entonces, lo peligroso es identificarte a algo que no eres, es decir, a un rol, a un papel. Eso es. ¿Okay? Y por eso, ¿quién soy? Un ser humano en la Tierra, y lo que me encanta es compartir, por eso estoy aquí. Me encanta que digas ser humano, porque para mí el ser humano tiene una doble vía importantísima, es el ser y es el humano. Fíjate, está ahí ya todo. Sí, es verdad. Somos ser y somos humanos al mismo tiempo. Y al final qué bonito es poder encontrar ese equilibrio, ¿no? Es decir, entre nuestra parte humana, caótica en muchos aspectos y también en ese sentido muy disruptiva, y la parte del ser, ¿no? Esa parte profunda interna. ¿Cómo, desde ese sentido, cómo manejas ese contacto interno con el ser y al mismo tiempo pues, en tu desarrollo del día a día, en lo que estás liderando, en todo el movimiento que estás liderando y la capacidad también terapéutica pues, que ejerces con las personas? Entonces, yo digo que el desafío para mí de la encarnación es poder encarnar en tu día a día lo que eres. Eso es el gran desafío. Por eso una vez leía en las redes algo que me ha hecho mucho reír, que decía, si tú piensas que has logrado la iluminación, va a pasar una semana en tu familia. Y ahí vas a ver qué nivel de realización tienes y lo que te queda. Total. Por eso, para mí, el proceso de realización espiritual va de la mano con el proceso terapéutico. Porque yo lo que he observado, empezando por mí al principio, es que muy a menudo vamos en la espiritualidad como un medicamento. Es decir, voy a ir en la espiritualidad a buscar una compensación a mi neurosis, a mi conflicto. Por eso algunos hacen yoga, otros, por ejemplo, una persona que está en el secreto, que no puede hablar, va a elegir Vipassana, que se calla en una semana, está meditando, le fascina, por ejemplo. Una persona que fue agredida va a elegir Vipassana, con todo respecto a Vipassana. ¿Okay?
que valoró mucho todo esto. Pero lo que quiero decir es que cada uno vamos a elegir un camino, entre comillas, espiritual en función de nuestros conflictos. ¿Y qué pasa? Hay que mucha gente toma esto con un desde donde, que es una compensación a un conflicto y muy a menudo hay una desvalorización. ¿Por qué? Porque si me siento que no valgo nada, lo que voy a buscar para compensar eso es sentir que soy especial. Entonces, tengo poderes especiales, que yo puedo ver cosas, tener intuición, todo eso, y me valorizo. Pero el desde dónde es la desvalorización. Entonces, si no podemos sanar esta parte humana, que tenemos nuestro dolor, heridas, conflictos, como digo, la espiritualidad es un antidepresivo. Pero entonces te equilibra, pero no va a crecer. Y entonces, para mí, a partir del momento a donde tú necesitas algo, es una compensación. Si lo puedes hacer o no, ahí es que no lo necesitas. Entonces ahí el desde donde lo va a vivir a otro nivel. Entonces, yo en mi vida, siempre el camino espiritual y terapéutico se fueron de la mano. Porque me he dado cuenta rápidamente que mis conflictos hacía que estaba al principio, alrededor de 25, 20 años, en una espiritualidad desencarnada, vamos a decir. Y después todo el proceso terapéutico me ha ayudado a tomar tierra, estructura. Pero la otra trampa es tener solamente los pies en la tierra. Porque mucha gente son muy orgullosos. Dicen, no, yo tengo los pies en la tierra, ¿ok? Y hay solamente eso en la vida. Claro, no es lo único que hay el cielo, los pájaros, un poco, ¿no? hay muchas cosas. Sí. Y entonces, es este desafío de cómo manejar el ser, nuestra conexión a nuestra esencia en el día a día, eso yo creo que es el desafío de todos los seres humanos encarnados en este mundo, pero que es vital. Porque para mí un crimen contra la humanidad es toda la visión materialista que ha tomado mucha fuerza a partir de la Primera Guerra Mundial hasta el final del siglo XX, un poquito menos, porque esta teoría materialista hace que la gente esté desconectado de su esencia. Y eso es grave porque es como si tú andas la vida con dos brazos pero utilizas solamente uno. Y después te quejas que la vida es complicada. Si tú utilizas los dos, es mejor, ¿no? Eso es. Porque lo que hay que recordar es que al principio del siglo XX, la humanidad ha tenido un despertar espiritual brutal. Tenía en toda Europa toda la dimensión de los psíquicos, de los medium, de toda la dimensión de los maestros espirituales en Estados Unidos, en Europa. Y eso se ha roto con la Primera Guerra Mundial. Y después, ahora entramos en la era de Acuario, entonces es retomar esto. Pero este desafío transpersonal es, ¿cómo decir? Es la clave para mí de cómo ubicarnos en nuestro mundo y de la sanación. Yo, como hace 5 años que hacemos un retiro con una persona que es un amigo al día de hoy, que se llama Cristian Calero Díaz, y es un chamán de Cusco, que viene de los linajes de las montañas de Cusco, que es la nación Quispicanchi. Y yo hacía años que yo quería utilizar las plantas para ir más profundidad en terapia, pero quería encontrar a alguien a donde tenemos los mismos valores, las mismas visiones, y no es fácil. ¿Desde dónde? ¿No? ¿Desde dónde? Pero bueno, la vida hace que nos hemos colocado. Y entonces, hace 5 años que hacemos esto, y lo que he podido ver es que mucha gente, por ejemplo, hace toma de plantas como la ayahuasca, como el peyote, como el San Pedro, o otra sustancia química como el LSD o otras cosas. Se pega un mega viaje y después tu vida sigue igual, más o menos. Sí. ¿Por qué? Porque no hay una integración en tu realidad desde la parte humana. Y por eso, por ejemplo, en este retiro que hacemos, es unir la dimensión sagrada y transpersonal con la dimensión terapéutica, porque la dimensión terapéutica te va a permitir sanar en profundidad e integrar la conexión brutal que puede hacer con la toma, por ejemplo. Y eso para mí es una manera de llevar en la realidad del día a día esta dimensión, y para mí la dimensión terapéutica es necesario para esta integración del ser
en esta dualidad. Si no, vamos a ir en la compensación. No sé si ha respondido a la pregunta Sí. o me he ido un poco, pero... Fíjate, el mecanismo de compensación al final es una huida. Y como todo, ¿no? Tú puedes utilizar la espiritualidad como una huida de la realidad. Sí. Porque hay una necesidad de huir de la realidad y lo haces a través de la espiritualidad. Pero fíjate que para mí tendría que ser todo lo contrario. Tendría que ser el momento en el que te encuentras con tu verdadero yo, más allá de la identificación que tú haces con los diferentes roles, como me estabas comentando. Sí. Me parece fascinante. Creo que es muy importante esta visión. Y al final es integrarla, ¿no? O sea, que cada uno de nosotros podamos integrarla y en nuestro día a día y poder dar un ejemplo desde ahí, pues que otras personas pues puedan también, ¿no? Ir siguiendo y transitando, ¿no? En este sentido, mira, a ver si puedes elegir una figura que te representaría a ti en este momento de tu vida y la ponemos aquí, ¿vale? Para... Eso me llama la atención, no sé qué es el rey. Es el rey, ¿eh? El rey dorado, además. Ok. Muy bien. Perdón. ¿Cuál sería para ti ese significado del rey? O si tuvieras que definirlo con una palabra, ¿cuál sería? Eso me hace pensar lo que estoy diciendo en los cursos cuando hablamos del poder personal o de la referencia interna. Es que el poder que tenemos como seres humanos está escrito en la Biblia. Lo tenemos desde 2000 años, pero nadie lo comenta, esta frase que es brutal. Mira. Esta frase dice, cada ser humano es rey, sacerdote y profeta en su reino. La frase es muy precisa, no te dice del reino, de su reino. Y tu reino para mí es nuestra vida. Entonces, ¿qué significa para mí ser rey en su reino? Significa que tú tienes el poder de hacer que tu vida funcione con tus códigos y que estos códigos pueden ser totalmente diferentes del colectivo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo básico. Imagínate que está en una situación profesional, en tu sector está en crisis, tu país está en crisis. Si tú eres rey en tu reino, puede seguir creciendo económicamente, aunque todo el resto esté en crisis, porque tú estás rey en tu reino. Y el rey, él dicta la ley. Dice, mira, si tú entras en mi reino, la vida funciona así. ¿Ok? Y eso es el poder que tenemos como rey. El sacerdote tiene la conexión con la esencia. ¿Ok? Y nos ha hecho creer que necesitamos acudir a gente que tiene superpoder para tener la conexión. Entonces, otra vez poner el poder afuera. Pero como digo, el router Wi-Fi lo tenemos integrado, es tu hemisferio derecho. La conexión con la esencia, eso es el rol del hemisferio derecho. Eso está integrado desde que hemos nacido. Pero para que eso funcione, tenemos que dar crédito a este hemisferio derecho. Y por eso la teoría materialista para mí ha generado una castración espiritual, a donde hemos aprendido a castrar todo lo que viene de esta dimensión más grande, como un delirio, como no es real, como otras cosas. Y después, cada ser humano es profeta en su reino. Y el profeta no es como el vidente. El vidente puede ver diferentes posibilidades del futuro. El profeta tiene la capacidad de elegir su futuro. ¿Cómo? Con la palabra, porque está profetizando. Y entonces cada uno de nosotros tenemos el poder de ser rey, sacerdote y profeta en nuestro reino. Y eso es para mí la reintegración del poder personal. Me encanta, porque al final yo creo que todos están incluidos un poco en esa esencia, ¿no? En esa figura. Aunque si hablamos un poquito más del ajedrez sistémico, te iré diciendo, porque hay mucha simbología, ¿no? A nivel inconsciente en las figuras del ajedrez. Fíjate, tiene mucho que ver también con el tarot en su momento también, que expertos en el tarot me dijeron, oye, ¿no has pensado en las sincronías que puedan tener unas y otras? Tienes razón. Pero al final es lo que represente para ti. Y esa frase de la Biblia que ya está presente, ¿no? en ese libro de sabiduría, pues ya representa muchas cosas internamente. Genial. Y es también positivo que lo hayas representado en el centro, que es como el sol de la personalidad. Sí. En ese sentido, pues hay una integración importante ahí. Genial. Pues desde ahí yo te quería preguntar sobre la importancia que vamos a ir como a la visión un poco hacia atrás, ¿no? Tú me decías que para poder definirte a ti, a una persona, pues tienes que mirar también desde dónde viene, ¿no? Es decir, cuál es su origen. Entonces vamos a hablar un poco sobre el origen y la importancia que tiene, ¿verdad? En nuestro día a día, porque pensamos que nuestro pasado, pues, ¿no? A nivel inconsciente, pues son solo recuerdos que están ahí y que ocupan un espacio y que nos hacen sentir bien o mal cuando conectamos con ellos. Pero evidentemente tienen, ¿no? Un aspecto práctico en nuestro día a día y ejercen una influencia. Entonces te quería preguntar por la influencia que tienen esos recuerdos, esos improntas, esos engramas, eso que de alguna manera nosotros vemos cuando profundizamos en las personas y cómo se relacionan a nivel sistémico, es decir, con la familia, con todo lo que tiene,
para poder llevarlo a un cambio real en nuestro día a día, ¿sí? Es decir, desde dónde tú tienes esa visión en la que se le da fuerza a esos patrones para poder transitarlos, trabajarlos y poder ver un cambio evidente en tu día a día. ¿Cuál es tu enfoque en ese sentido? Entonces la pregunta, si la entiendo, sería ¿cómo podemos hacer para cambiar los patrones que vienen de nuestro pasado? Primero, Así? ¿cuál sería como el peso que tiene? Es decir, ¿cuál sería la influencia? Y luego hablaremos un poco de cuál sería la transición. Bueno, el peso fácil condiciona toda nuestra vida. Es decir, que si tenemos claro que la parte consciente maneja 20% del proceso global, ¿quién maneja los 80%? Tu inconsciente. O sea, la gente que tiene la ilusión de controlar su vida, lo siento, pero lo controla solamente a 20%, porque el 80% lo maneja el inconsciente, que sea en la biología o en todos los sistemas de reacción que tenemos. Por eso, al día de hoy, 90% de la población vive en la negación. ¿En qué consiste la negación? A minimizar y relativizar lo que ha pasado. No, no está tan grave. No, pero hay gente peor que yo. Entonces es solamente eso, una estrategia para evitar mirar lo que es difícil. Y a veces lo que cuesta a la gente es aceptar que lo que me ha pasado cuando tenía 5 años o en el vientre de mi madre o a 12 años con mi padre o mi madre condiciona todavía mi vida al día de hoy. Y no se dan cuenta que si hablamos de sistema, este sistema familiar lo va a plasmar en tu sistema profesional. A donde tu padre, tu jefe funciona como tu padre y tu madre, los compañeros como tu hermana, y está armando un lío, proyectando tu sistema familiar en la empresa, en el trabajo, y después dices, oh, no entiendo por qué es complicado para mí el trabajo, ¿sabes? Entonces, eso es la consecuencia. Ahí está. Y condiciona nuestra economía, nuestra vida profesional, mucho nuestra vida de pareja, nuestro papel de padre-madre, condiciona todo, porque nos hemos construido a partir de ahí. Entonces, si lo miramos de manera solamente lógica, si tú te construyes en una base y que nunca cuestiona esta base, por supuesto va a repetir lo mismo. Entonces, a veces hay gente que son muy orgullosos y dicen, no, no, yo hago totalmente lo opuesto. Entonces, es lo mismo. Porque son las dos caras de la misma moneda. Si yo me voy a vestir de negro porque odio el blanco, mi referencia es el blanco. Entonces, si hago lo mismo o el opuesto, en términos de estructura, es lo mismo. ¿Okay? Y hacer algo diferente, justamente, es salir de la dualidad. Es decir, no voy a ser negro-blanco, voy a ser amarillo. ¿Okay? Pero para eso hay que poder cambiar y sanar todas estas memorias, huellas, aprendizaje que hemos recibido de nuestra historia. Entonces, por supuesto, hemos recibido cosas buenas y cosas limitantes. Entonces, en terapia, lo bueno no lo cuestionamos. Si te va bien, te va bien. Por ejemplo, hay gente que por la historia familiar tiene un buen programa en el aspecto económico o laboral, entonces para ellos es fácil. Entonces, más o menos cuando algo es fácil para ti en la vida, no significa que tienes suerte, significa que tiene el buen programa. ¿Este programa de dónde viene? Viene de tu historia, de tu infancia, de tu adolescencia, de tu vida fetal, del transgeneracional. Y cuando te cuesta lograr lo que quieres lograr, es que tiene un programa que va en contra de lo que quieres. Y ahí el interés del proceso terapéutico es poder cambiar eso. Pero lo que he observado en general es que la gente tiene una dificultad a hacer el paso de decir voy a llamar a un terapeuta, y es como si dan 1000 vueltas para no hacer eso. Entonces, hace una formación, hace un cursito aquí, lee un libro y quieren hacerlo todo solo. Claro. Y lo que no se da cuenta es que muy a menudo este trabajo de trascender este patrón, muy a menudo la gente lo pone en juego en la vida profesional. Y entonces ahí viven cosas y se pone a tope con cosas. Y es la consecuencia. Eso. Deja de pelear con esta historia. Es como pelear con el espejo. Eso, es eso, pelear con el espejo. Mira de dónde vienes, más fácil, ¿no? Yo tengo claro desde que he empezado una terapia a 21 años que eso me ha dado respuesta para la vida real, para el día a día. Y entonces, después, yo lo he comprobado con los pacientes y todo eso. Entonces, si tomamos el tiempo de mirar esto y de poder sanarlo, después el espejo cambia. Jodorowsky lo dice de una manera muy poética, dice, cuando tú empiezas a cambiar dentro, la vida empieza a bailar de otra manera.
Y hay de verdad esta coherencia entre tu sistema interno y cómo la vida responde en general. Entonces, para mí, bueno, todo viene de las memorias que tenemos. Realmente sí, es como el origen, ¿no? La base de todo, después construyes a partir de ese origen, ¿no? Por eso es tan importante pues, poder acceder a ese origen, Sí. poder transformarlo y desde ahí pues, ver cambios ¿no? en la realidad, pero no cambiando el espejo, ¿no? No intentando romper el Sí, espejo, sí, sino, sí, sí. Y sino además yendo hacia es esa mucho parte más profunda. agotador de intentar cambiar el espejo. Claro, porque no ves los resultados, ¿no? Y te frustras. Al Sí, final, hablando del espejo, no sé si conoces Transurfing. Transurfing, ¿no? de Vadim Zeland. Transurfing es un físico cuántico ruso que ha escrito 5 tomos sobre un proceso de creación de la realidad y se llama Transurfing. Y él da una metáfora que me encanta, dice que la vida funciona como un espejo dual. Y el reflejo en el espejo es lo que hemos llamado la realidad. ¿Okay? Y entonces, en general, en vez de cambiar nosotros, intentamos cambiar el espejo. Él da la metáfora siguiente que me encanta. Dice, imagínate que un día tiene una camiseta amarilla y te pone delante del espejo y el espejo te enseña la camiseta amarilla. Y no te gusta. Y entonces tú quieres una camiseta blanca. En vez de cambiarte, vas a pintar el espejo de blanco para tener la camiseta blanca. Y es lo que hacemos mientras que no cambiamos adentro, ¿sabes? Queremos cambiar al otro, queremos cambiar la Sí. situación, queremos, ¿sabes? En vez de saber que, pues, que somos, digamos, los proyectores de esa realidad. Pero en este rollo de cambiar al otro hay algo, un matiz que me gustaría añadir porque a veces hay mucha confusión en esto. ¿Vale? Es decir, que no podemos cambiar al otro, pero no significa que no podemos expresar nuestra necesidad o poner límites. Y eso es muy importante, este matiz. Porque mucha gente hace la confusión como no puedo cambiar al otro y bueno, yo dejo la relación o no digo nada. No. Lo que depende de ti es, dice tu necesidad, pon límites y a partir de ahí la relación va a cambiar sí o sí. Pero no es porque el otro no va a cambiar que tú no puedes posicionarte. Eso es súper importante en la relación. Sí, háblanos, o sea, sobre todo este concepto, porque al final los límites definen un poco hasta dónde tú llegas y hasta dónde llega el otro, ¿no? Y muchas personas se creen que poner límites pues es algo negativo, porque ven al límite como algo negativo. Sin embargo, pues es la manera que también tenemos de poder, ¿no? Saber dónde empezamos nosotros y dónde termina el otro. Y es importante porque fíjate que yo sé que tú hablas mucho también de la manifestación, de cómo poder, ¿sabes?, conectar con esa abundancia interna que todos tenemos. Pero yo creo que está muy ligado con el saber también poner límites, aunque vemos a veces la abundancia como una energía, ¿no? Que sí que es verdad que es como que lo define todo o que está presente en cada momento o que podemos conectar con ella, como esa parte espiritual. Pero la parte humana requiere límites también. Entonces, ¿cómo podemos comprender primero la energía de la manifestación, de la abundancia, y vincularla también con el ser humano y con los límites que tiene que poner? ¿Y cuál sería el equilibrio entre ambas, en ese sentido? ¿Cómo tú lo ves? ¿A qué te refieres en relación a los límites que tenemos que poner en relación a la abundancia? Porque, por ejemplo, yo, o sea, lo que veo es que se habla mucho sobre abundancia, manifestación, sobre cómo crear la vida que quieres, desde ese mago, ¿no? Desde el creador de realidad. Sí. Pero muchas veces no entendemos que para que se pueda crear la realidad tiene que haber una serie de límites que nosotros también pongamos y respetemos, como decías ahora en lo que me comentabas. Entonces, es como, por un lado, conectar con algo que no tiene límites y al mismo tiempo tener la capacidad humana para poder ponerlos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú crees que es la mejor forma de poder equilibrar ambos mundos? De cómo poder traer, digamos, tener esa consciencia del todo y al mismo tiempo pues encarnar el ser humano que ha de poner límites en sus relaciones y también en su vida laboral. De todas maneras, a partir del momento hay encarnación, hay límites. Hay la limitación de tu cuerpo, está individualizado, entonces estamos sometiendo. Si hay un límite, te puedes definir. Entonces, el hecho de poner límites es una manera también de existir. Es lo que hace el adolescente. El adolescente pelea para encontrar su identidad. O hay gente que lo hace en toda la vida, que se quedan bloqueados aquí. Totalmente. También. Y hay gente... Entonces, poner límites no es fácil porque no aprendemos eso. Y más o menos lo que vamos a aprender en la relación social, en la escuela, en la familia, es que si no quiere problema, tiene que complacer al otro. Y ahí está frito. Y poner límites es aceptar de no agradar, aceptar de molestar al otro, pero no porque lo quieres joder. Entonces, en este hecho de poner límites, lo que ha cambiado todo es el desde dónde que lo haces.
Tú puedes poner límites para joder al otro, eso no, porque no es útil y no es sano. Pero si a un momento tú tienes que poner límites porque para ti no, y sabes que el otro va a sufrir de eso, lo puedo hacer con corazón, decir, lo siento, pero es así. ¿Ok? No es negociable. Entonces eso es la diferencia para mí entre la firmeza y la dureza. Cuando estamos duros, estamos en la reacción, porque tenemos miedo, porque nos sentimos heridos. Pero si tú tienes claro que hasta aquí, y te lo digo con firmeza, pero puedo entender que es difícil para ti, pero para mí hasta aquí, eso es poner límites. Pero por eso hay que aguantar esta sensación incómoda dentro de nosotros, que puedes herir al otro, que lo puedes molestar, que el otro te puede rechazar, que el otro te puede juzgar. Pero como digo, muy a menudo lo que pasa es otra película. Es decir, tú tienes, por ejemplo, podemos tener miedo de poner límites porque me van a rechazar. ¿Ok? Y el día que tú pones límites, no solamente no te rechazan, pero te respetan. ¿Y por qué? Porque se da cuenta que hay alguien. Si tú dices sí todo el tiempo, hace parte de los muebles, no te ven. Pero al momento dice, no, no estoy de acuerdo, dice, mierda, hay alguien. Disculpa, ¿qué querías? No he entendido. Y ahí te va a dar cuenta que finalmente no es tan grave. Pero hay que, ¿cómo decir? Siempre hay que comprobar la película imaginaria de nuestra cabeza con la realidad. Nos hacemos una película de algo, por ejemplo, me da límites, me va a decir eso, va a estar horrible, tal. Ok, es solamente mi película. Pero también, ¿por qué me hago esta película? Porque conozco a la persona y yo sé que puede reaccionar de esta manera. Entonces, esta película no es tan tonta tampoco. Pero hay que probar. Lo voy a hacer y vamos a ver qué pasa. Y a veces verifica tu película y a veces la película es diferente. Yo creo que en el hecho de poner límites hay que aceptar de no agradar, de molestar. Puede herir al otro, pero eso no es un problema si tú lo haces con respeto y no para herir al otro. ¿Okay? Pero no te espera que el otro va a estar de acuerdo contigo, porque la gente dice, no, yo quiero poner límites, pero necesito que el otro esté de acuerdo conmigo. Claro, Entonces, complicado. no va a funcionar. Porque, y entonces son gente que dice, no, yo quiero sentirme libre, estoy harta de los demás. Sí. Pon límites. Y entonces detrás es, ¿por qué quieres sentirte libre? Porque no eres libre, porque siempre está complaciendo o intentando de agradar al otro. El día que tú vas a aceptar que no puede agradar a todo y que además te van a rechazar, aquí estás libre. Entonces eso, este tema de los límites es muy importante en las relaciones. Y para mí una relación sana es una relación a donde podemos poner límites sin que sea un dramón y sin que hay sanción después. Porque eso es muy perverso también. Claro. ¿Okay? Y que también cuando el otro pone límites puedes escuchar, ok, es su necesidad, pero también tú tienes de decir, ok, eso no me vale, entonces puedes poner otros límites o cortar la relación porque no es posible, hace parte del juego también. Y es la forma más honesta de poder conectar con alguien. O sea, cuando a una persona te dice dónde está su límite, puedes conocerla al 100%. Cuando te lo está ocultando o cuando hay, ¿no?, un punto en el que no termina de ser sincero, pero al final ese límite acaba saliendo de una manera reactiva. ¿No? No es que no esté ahí, sino que está ahí, pero que está sosteniendo por una energía, ¿no?, en ese sentido no genuina, ¿no? Sí. Buenísimo. Como hemos hablado del pasado, hemos hablado ¿no?, de la importancia que tienen, ¿no?, esas memorias que están ahí inconscientemente, hemos hablado también de los límites, de la importancia que tienen, ¿no?, para respetar tu estilo de vida y lo que quieres crear. Estaría bien que eligieras una figura que represente a un momento del pasado que haya sido importante para ti. Puede ser un momento oscuro que hayas trascendido y que hayas liberado, o un logro personal o profesional que te gustaría también, pues, comentar con nosotros y explorar. Hay dos eventos que me vienen, uno negativo y uno positivo. Vale, pues si quieres elegir dos figuras que lo representen y contarnos un poco sobre ellos y cómo han transformado tu ser y tu capacidad. Voy a empezar con el negativo. Perfecto, la torre. Que es la muerte brutal de mi abuelo paterno cuando tenía 14 años. Estaba una muy buena conexión con él. Ha tenido un accidente en coche y de un día al otro ya ha fallecido. Entonces eso fue un cambio brutal en mi vida y importante que ha condicionado después muchas cosas. Eso es el negativo. Y el positivo pondría esto, porque para mí el caballo es el movimiento. Es cuando he podido cumplir un sueño
Tenía 30 y pico años, porque yo he nacido en Montpellier, cerca del mar, después he trabajado cerca de Marsella, y yo siempre me encanta la montaña, porque está vinculado también a mi abuelo, y siempre he querido vivir en una estación de esquí. Mira. Pero tenía la creencia que, bueno, con los hijos, ir a la escuela, una estación de esquí vive solamente en invierno, o sea, tenía mucha creencia limitante. Yeah. Pero eso porque cada vez que estaba en la montaña o que voy a esquiar me sentía súper bien. Y digo, pero ¿por qué no vivir aquí todo el tiempo? Pero en otro lado tenía que montar la consulta, que la gente viene, y bueno, todo un rollo. Y un día voy a esquiar a una estación de esquí en los Alpes, una pequeña estación, no grande estación, y ahí tengo el flash porque es un altiplano, hacía sol todo el año, está muy viva en invierno y en verano. Tenía un colegio, tenía un kinder, está a 30 minutos de una ciudad grande, en fin, todo perfecto y además me encantaba la energía. Y digo, es aquí. Y a esta época estaba con mi exmujer, la madre de mi hijo, y teníamos una casa comprada y estaba en buen momento de cambiar porque mi hijo pasaba del kinder a la escuela a 6 años. Sí. Entonces es un cambio a donde no forzosamente sigo con los amigos y todo eso. Y el desafío que teníamos es que teníamos que vender la casa en 6 meses y en septiembre estar aquí para la escuela y todo eso. Y ahí me he puesto rey y me reino. Digo, que quiero esto, lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué he hecho? Es que la casualidad es que teníamos una persona que tenía un piso aquí, los fines podíamos ir, y he empezado yo a dar consulta antes de hacer el cambio, y todo se ha organizado. He encontrado una persona que me ha dicho, estaba una médica del lugar que estaba interesada, me dice, sí, a mí justamente busco terapeuta para los pacientes. Estaba en una tienda comprando guantes de esquí y empezó a hablar con ella y todo eso. La vida, ¿eh? Y todo se ha organizado para que pueda ir en este lugar. Y lo fuerte, y ahí está vinculado a mi abuelo, es que mi abuelo durante la Segunda Guerra Mundial estaba en la Resistencia y él trabajaba en como la prefectura, ¿cómo se llama? La jefatura, ¿no? La jefatura. La jefatura. Y él abría el correo de los alemanes y después podía anticipar cuando ellos van a hacer acción contra la resistencia y él después va a dar la información a los diferentes resistentes que estaban en diferentes lugares. Y el lugar de esta estación de esquí fue la sede de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial, a donde Jean Jaurès y todo esto han montado muchas cosas. Y cuando yo empiezo aquí, tenía una consulta y tengo un paciente que trabaja en un pequeño pueblo al lado y me dice, me gusta mucho lo que haces, estoy bien con el alcalde y si quieres te puedo conseguir una consulta gratuita. Entonces voy a ver todo eso y cuando entro en el pueblo estaba escrito el nombre del pueblo y estaba escrito Medalla de Oro de la Resistencia. Por ver cómo la historia se conecta. Se conecta. El punto, digamos, pues algo negativo como es la muerte de tu abuelo y al mismo tiempo eso. Una pulsión que te llevaba a hacer eso, ¿no? Eso. Y entonces eso fue muy positivo porque he podido lograr lo que quería y cómo quería vivir. Y también a donde me debo poner rey mi reino es que en este pueblo todo eso tenía muchos terapeutas diferentes y todos me decían, no, la gente no sube, tú tienes que ir en la ciudad a tener la consulta. Digo, no, si yo vengo aquí es para tener calidad de vida, entonces la gente van a venir. Y eso es lo que ha pasado. Yo era el único terapeuta que la gente hacía hasta 1 hora, venía de Lyon, de Grenoble, de Suiza, hacía hasta 1 hora y media hora de coche para venir. Yo tenía la consulta llena. Y al principio la gente dice, pero es lejos. Digo, bueno, es así, porque antes no hacíamos la consulta online. Ya, claro. Y después los mismos consultantes, es que me gusta la palabra consultantes más que pacientes, también eso viene de Jodorowsky, porque Jodorowsky dice un paciente está en la sala de espera, está esperando. Total, es paciente. Eso, que el consultante es activo, eso me gusta mucho. Yo les llamo compañeros, de hecho. Compañeros, me gusta también. Entonces, los consultantes, compañeros, me decían que finalmente tener este tiempo para venir y después regresar a su casa estaba bien porque
En el trayecto podía enfocarse en el tema, prepararse y después tenía el tiempo de integración antes de regresar al día a día. Importante eso. Entonces, todo estaba perfecto. Entonces, ahí he experimentado que podía ser rey en mi reino y he vivido aquí de 10 años, 11 años, de 2005 a 2017. Y después de 2017 he venido aquí en Barcelona. Genial. Me encanta. Fíjate que además el caballo representa como el vehículo también, ¿sabes? Es decir, el que te lleva hacia un lugar y fíjate que lo pones mirando hacia el rey, que es Sí, como sí, que sí. lo tienes muy alineado desde ahí, No, y la además misma gama es colorimétrica. interesante que me ha venido los dos momentos, te digo, dos momentos importantes ¿Y y los dos están conectados porque cuando yo, esos dos momentos me han venido, no pillaba que tenía conexión, aunque yo lo sé, pero Ahora en el la conexión me ha desarrollo, venido después, ¿sabes? eso es lo interesante, ¿sabes? Que cuando Sí. proyectas pues, parte de lo que hay, puedes verlo con perspectiva. Genial. Pues mira, ahora que ya hemos hablado un poco de temas del pasado, de temas de los engramas, vamos a hablar un poco ahora sobre más bien la figura del mago que aquí llamamos, que es la del creador de realidad. Bien. Es decir, la capacidad que tenemos como manifestadores y desde esa figura del rey, pues esas proyecciones que hacemos, digamos, hacia el futuro, es decir, lo que queremos crear, que quizás nos ha manifestado en la experiencia física, pero que tú ya puedes vivir internamente eso interiormente para poder, pues bueno, hacer que en algún momento pues se materialice, ¿no? Del tiempo. Entonces, háblanos un poco sobre el vínculo que tiene, ¿no? Es decir, la manifestación, es decir, la conexión con la abundancia, la conexión incluso con la prosperidad a nivel no solo económico, sino también a nivel relacional, con el árbol familiar. Vale, yo sé que tú hablas mucho de este tema en concreto y de cómo las personas pues, pueden proyectarse desde lo familiar hacia una prosperidad también económica y social y relacional en su vida. Bueno, es un tema y hay muchas cosas. Sí, de hecho también te preguntaré asociado a esto, que es como el creador de realidad, el mago, hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que queremos crear, tu visión sobre el futuro, ¿vale? Y que lo representes con una figura. Pero háblame de lo que sientes tú más a nivel arquetípico, de lo que significan esas dos energías y cómo poder proyectarlas en tu vida. Bien, desde mi experiencia y lo que he podido observar, lo que crea nuestra realidad son nuestros patrones inconscientes. Es decir, que cada vez que tú vives algo que no quieres, ¿por qué vives algo que no quieres? Porque no eres tú que lo está creando. Y eso, ¿quién genera eso? Tus patrones inconscientes. Mi hipótesis es que nuestro inconsciente, una función mayor del inconsciente es proyectar afuera. ¿Ok? Y por ejemplo, en el chamanismo tolteca, ellos hablan del anillo de poder y dicen que las cosas se proyectan afuera para verla y reconocerla, porque si están dentro no lo puedes ver. Y entonces esta función de proyectar te permite reconocerlo y cambiarlo. Pero en vez de pintar el espejo, tú te cambias de camiseta, hacer el cambio dentro, vamos a decir. Entonces, como nuestro inconsciente proyecta todo el tiempo, mientras que yo estoy inconsciente de mi historia, de lo que cargo, se va a plasmar en mi realidad. Que sea en el dinero, que sea en el profesional, que sea en la pareja, que sea en mis relaciones, que sea en cómo me posiciono en la vida. Y entonces, si no hacemos este proceso de transformación de estas memorias, vamos a seguir manifestando una vida que no queremos. Por eso, lo que decía al principio, es que el proceso terapéutico que consiste a cambiar esta información inconsciente es fundamental para vivir en coherencia con la persona que eres al día de hoy. Porque si no, es la memoria que tiene de tu infancia, de tu vida fetal, del transgeneracional, que va a seguir manifestando las cosas. Entonces, mientras que estamos en esta inconsciencia, yo diría que tenemos dentro de nosotros un mago tonto. El mago tonto, él tiene el programa pumba, pumba, pumba. Y tú, sí, pero Dios, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo decir? Para mí, para saber si estamos atrapados en un patrón inconsciente, es fácil. Es cuando tienes la sensación que la realidad conspira contra ti. Cuando tienes la sensación que la realidad conspira contra ti, no es que tiene maldición, no es que no tiene suerte, no es que es tu destino, es que está atrapado en un patrón inconsciente. Y estos patrones hacen que se manifiesta de manera muy fuerte y que muy a menudo
la realidad supera la ficción. ¿Okay? Entonces, de la misma manera que el mago tonto va a plasmar las cosas, si a este mago le da otro programa, lo va a manifestar con la misma fuerza. Entonces, vamos a decir que el mago tonto es una parte del inconsciente que plasma afuera. ¿Okay? Ahora, si tú empiezas a cambiar los programas, porque si no lo cambias, aunque tiene una conexión con la esencia, va a estar complicado, pero si tú cambias los programas, pero que además añade la fuerza de la esencia, ahí vas a poder convertirte en el mago de tu vida. Buenísimo. Fíjate que al final esa figura de mago es una figura que pues ya ha trabajado, ¿no? Sus patrones, ha enfrentado al dragón, que ahí le llamamos el dragón, ¿no? Sí, Es decir, sí. esas limitaciones, ha hecho una renuncia y al mismo tiempo pues ha ganado, no ha ganado, sino que ha conectado con esa capacidad creadora, ¿no? Entonces desde ahí, háblanos un poco sobre qué es para ti la abundancia en general, como palabra y como concepto, y qué señales puede haber también en una persona que vive desde ahí, o sea, que haya trabajado esos patrones internos y ya tiene integrada esa visión de la vida. Bueno, entonces, cuando hablamos de abundancia, mucha gente empieza a hablar de todo menos del dinero. No, es tener salud, tener amor, amigos. ¿Y por qué no habla del dinero? ¿Sabes? Entonces, es por eso que yo me gusta empezar a hablar de algo concreto. La abundancia es económica. ¿Por qué? Porque en este mundo de tarado que estamos, todavía el dinero está muy mal utilizado porque, como digo, al día de hoy el mundo necesita millonario con conciencia. No para mirarse el ombligo y sentirse superpoderoso, pero que quieren de verdad ayudar y hacer algo para el bien común. Entonces, el dinero es lo que mueve la dimensión material. Entonces, por supuesto, el dinero no va a solucionar todo, pero el dinero te va a permitir que tu vida, por lo menos en lo material, sea más fácil. Y si tu vida en lo material es más fácil, tienes más disponibilidad de energía para todo tu desarrollo, para hacer otras cosas. Y por eso es una base fundamental. Entonces yo creo que si hablamos de abundancia, no hay que tener miedo de empezar con algo muy concreto que es el dinero. Y una vez que has generado esta abundancia de dinero, hay una trampa que es si no toma en cuenta el tiempo. ¿Por qué? Porque más o menos tenemos un programa de esclavo. Este programa de esclavo hace que para nosotros es normal trabajar 8 o 10 horas por día, 5 a 6 días por semana. ¿Ok? Pero eso no es vivir. Pero el colectivo te vende que, mira, no te quejas porque tiene un trabajo y además tiene un buen sueldo, entonces ¿qué quieres más? No, sí, no hay que quejarse, pero tú puedes decir, yo quiero vivir otras cosas. Entonces, cuando empezamos a querer mover la abundancia, lo que tenemos que tener claro son dos cosas, el dinero y el tiempo. Es decir, a partir de qué suma de dinero por mes siento que tengo abundancia en mi vida y qué tiempo quiero dedicar a mi trabajo. Como cuando hablamos del curso sobre el dinero y la manifestación, un consejo que doy a la gente es de quitar la palabra trabajo de tu vocabulario. Porque la etimología de trabajo está vinculada al sufrimiento. Porque trabajo viene del latín tripalum, que estaba un instrumento de tortura. Entonces, hasta aquí podemos ver la programación de esclavo. Entonces, yo digo, lo que puedes decir, aunque la gente te va a mirar raro, dice, yo no trabajo, tengo una acción creativa. Y una acción creativa es una acción que te da ilusión, que te da energía, no que te gasta la vida. Entonces, tiene que tener claro, a partir de cuánto dinero por mes o por año siento que tengo abundancia. Por persona serían 2.000 euros por mes, por otro serían 20.000, por otro serían 200.000, no importa, empieza con esto. Y sobre todo, ¿qué tiempo libre quiere tener por semana o por día, además de tu acción creativa? Porque si tú no defines el tiempo, tu inconsciente va a hacer que va a lograr eso, pero con tu programación de esclavo, trabajando como un loco. Entonces, si trabajas todo el tiempo y no puedes disfrutar de lo que estás generando, no tiene sentido. Y además, si te estresa y te enferma, tampoco. ¿Okay? Entonces, para mí, el término de abundancia debe tomar en cuenta de manera concreta la suma de dinero que para ti es abundancia y el tiempo que quieres tener libre. Después es la salud, en paralelo, no después, los tres, y el amor. ¿Okay? Si tienes el dinero para vivir como quieres, el tiempo para hacer y vivir como quieres, si tienes amor en tu vida y salud,
Eres el rey, Ahí está. eres el rey del petróleo. Eso es, eso es. La reina y el rey, de hecho, porque fíjate que nosotros aquí en el ajedrez sistémico siempre vinculamos al rey como la figura, digamos, de poder más masculino en ese sentido y a la reina como la figura de poder femenino. Y toda la energía que traen ambos, ¿no? Es decir, lo masculino y lo femenino en nosotros. Entonces sí me gustaría, también hablando del equilibrio... Sí. ¿Cómo habla de la energía masculina y femenina? Eso es. Me gustaría preguntarte exactamente por eso. Yo creo que es muy importante tener claro que estas dos energías funcionan si están en complementariedad. Aquí yo tengo mi reina que me acompaña, pero no la vemos. Y hay esta palabra que dice que detrás de cada gran hombre hay una mujer. ¿Y por qué? Porque es el equilibrio masculino-femenino. Entonces, el desafío de la pareja es vivir desde esta complementariedad y no una lucha de poder, pero también dentro de nosotros hay que activar esta polaridad. Es decir, si yo como hombre, yo soy solamente energía masculina, soy la mitad de un ser humano. Para ser completo, yo debo desarrollar mi parte femenina, pero sin convertirme en femenino. Y la mujer debe desarrollar su parte masculina para ser completa, pero sin volverse masculina. Y al día de hoy, el problema es que hay un poco este desbalance a donde los hombres se convierten en femenino y las mujeres en masculino. Eso no es equilibrio, no es complementariedad. ¿Okay? Entonces, lo mismo, lo que tenemos que buscar no es igualdad. Por supuesto, igualdad en las leyes y en los derechos, sí. Pero los hombres y las mujeres no somos iguales. Somos diferentes y el desafío es tenemos que encontrar nuestra complementariedad. Y ahí, para mí, hay el equilibrio. Hay un concepto que me gusta mucho que es el de equidad. Sí, ¿Sabes? Equidad, sí. Que no es exactamente lo mismo para cada uno, sino es que se adapte a lo que uno realmente quiere, necesita y a las necesidades de cada uno. Las necesidades de una mujer en general son diferentes a las del hombre. Sí. De hecho, yo lo veo mucho en los pequeños. Tengo un hijo de 3 años que se llama Arnau y claro, está jugando con sus amigos, sí, es decir, chicos, están jugando a palos, a darse, a gritar, así, es decir, es como muy de arquetipo de hombre en general, ¿no? Y las niñas están tranquilas, están jugando, están peinándose, están... ¿Qué dices? Claro, como seres humanos podemos condicionarnos hacia un lugar, hacia el otro, hacia lo más masculino o femenino, independientemente de seamos hombres o mujeres. Sí. Pero los niños no están condicionados en ese sentido, hacen lo que les nace en general, ¿no? Para bien y para mal, ¿verdad? Entonces, al final... Lo interesante es ver que hay diferencias entre ambos y encontrar ese equilibrio, como bien dices, ¿no? En lo legal, porque ha habido un desequilibrio hacia lo masculino en mucho tiempo, y equilibrarlo desde ese lugar, pero luego darle a cada uno las necesidades que tiene y poder también descubrir las necesidades que tiene cada uno y desde dónde las cubre, ¿no? Que siempre es lo que decíamos antes. Sí, porque a nivel de civilización, hoy estamos en una sociedad patriarcal, antes estaba el matriarcado, pero si pasamos otra vez al matriarcado es lo mismo, no pasamos otra cosa. Entonces hay que dejar al patriarcado donde la energía femenina, la mujer está totalmente aniquilada y es como la sombra del hombre. Y tampoco tenemos que ir a un matriarcado tampoco. Hay que caminar en la mano desde la complementariedad. Eso es, para mí ese es el punto. Eso para mí es la clave para la humanidad, encontrar este equilibrio masculino-femenino que sea en la relación y que sea dentro de nosotros. 100%. Yo siempre digo que el objetivo un poco del ajedrez sistémico y de todo lo que hacemos también con la sistémica es equilibrar al rey y la reina en ti. Sí. O sea, es ser dos figuras de poder que ejercen su poder en la realidad, ¿no? Ocupando su lugar. Y desde ahí, pues, experimentar una realidad en la que puedas permitirte, ¿no? Escuchar y ser receptivo, que es un poco la energía femenina, y también, pues, ordenar y tirar hacia adelante, ¿no? Y salir hacia afuera, que es un poco lo masculino en nosotros, ¿no? Buenísimo. Pues sí, vamos a elegir una figura. Es la reina. Esa es la reina. Eso me llama ahí al lado del rey. Muy bien, energética. Y después... Esa figura que has elegido de la reina sería ese yo futuro, como decía la proyección, sería yo presente ahora mismo, equilibrando un poco la energía del rey. ¿Por qué la has elegido esta? Porque hemos hablado del aspecto femenino, de la mujer que me acompaña y todo eso, y que para mí representa a la vez como la energía de pareja que tenemos en la vida privada y en el trabajo, porque trabajamos juntos. Y también el equilibrio interno de polaridad masculina y femenina. Bien, o sea, que tu yo presente incluiría también lo femenino y la importancia que tiene hacia la pareja afuera, internamente. Eso es buenísimo. Pues desde ahí ahora nos queda, por último, definir esa figura del futuro, ¿no? Como decíamos, es decir, una proyección que tú hagas desde el mago. Imagínate ahora que estás arquetipando ese mago,
que ha dejado atrás, ¿no? En gran parte pues esas cargas del pasado, ¿no? Digo gran parte porque creo que nunca llegas al final, ¿verdad? No. Eso creo que es así. Pero sí que no, con todo el trabajo que has hecho y esa visión que tú tienes de vida, pues hacia el futuro, si tú ahora mismo vieras ese horizonte, imaginándote hacia el futuro, ¿qué figura estaría allí, ¿no? Es decir, ¿qué figura representaría lo que tú quieres crear hacia el futuro? Y si nos lo quieres compartir, pues adelante. ¿Qué figura? Mira, lo que me viene es ahí escoger la esencia. Mira, buenísimo, pues adelante. Sí, claro. Todas las figuras que están ahí se pueden representar. Ok, entonces yo que veo es esto. Buenísimo. Cuéntanos un poco. Para mí la esencia justamente es poder vivir en coherencia con mi esencia y como ser humano. Una vez un amigo me decía que humanidad es humano y unidad. Es regresar a la unidad del ser humano. Entonces, vivir en coherencia para mí es poder plasmar lo más posible es la coherencia en todos los niveles de mi vida, que sea en lo económico, lo material, lo profesional, la pareja, la familia, los amigos, la dimensión mística, y que encontró esta capacidad de plasmar eso en esta dimensión. Por ejemplo, me gusta mucho cómo los tibetanos definen la encarnación. Ellos dicen que el sentido de la encarnación es traer a la tierra lo que trasciende la tierra. Y entonces es llegar aquí algo que no es de aquí y que va a trascender eso. Entonces eso incluye para mí todos los aspectos de mi vida. Eso es buenísimo, Jean-Guillaume. Pues fíjate que al final la configuración que has elegido me resuena, creo que representa mucho también tu ser. Y fíjate, ¿no? Como decíamos, ¿no? Es decir, cómo el pasado y las experiencias del pasado nutren el presente y cómo desde el presente, al equilibrar esas dos polaridades de las que hemos hablado, pues puedes proyectarte hacia un futuro en el que crees que seas capaz de integrar pues, cada área de tu vida desde una coherencia. ¿Vale? Así que bueno, yo creo que como resumen de la imagen está genial. Mira, a veces hacemos también, tanto aquí como en las constelaciones que hacemos y en todas las dinámicas que hacemos, el ponerle una nota. Y me resuena darte la oportunidad de que le pongas una nota a lo que es la imagen. Imagínate, del 0 al 10. Siendo el 0 la menos ideal y siendo el 10 la más ideal. No que represente tu estado y como hemos dicho, que entiendo que eso pues ya es una alta nota, sino es en el ideal, es decir, del estilo de vida que te gustaría llevar al 100%, la integración y la coherencia un poco que ves hacia el futuro. ¿Cómo consideras que tú estás ahora en el presente, en general? En relación a este ideal del futuro. Eso es. Yo todavía que estoy a 5. Bien. Pues enhorabuena, porque eso dice mucho también también del punto en el que tú te percibes y la coherencia. Bueno, y de todo lo que queda también cuando de camino por empieza de delante. menos 10, eso es. he empezado de menos 10. Yo estaba pasando a 0 y ¡joder, qué bien! Ahora estoy a 5. Y que también se ve mucho de lo que puede llegar, ¿sabes? También en ese sentido. No desde afuera, que también, ¿no? Es decir, si tu perspectiva de vida y cómo también pues, quieres alinearla a esa esencia, esa coherencia, así que enhorabuena por eso. Genial, pues nada, simplemente decirte que para mí es un placer esta conversación, que he disfrutado muchísimo, de verdad, y me gustaría hacerte la última pregunta, que siempre hacemos, las preguntas las personas que lleguen aquí y que comparten su vida un poco, ¿no? Como has hecho tú, y su visión de la vida también. ¿Qué pasaría si llegara ese momento de la muerte, ¿no? Que todos inconscientemente, pero también conscientemente, tememos, ¿no? Es decir, ese final de lo que es la vida, por lo menos esta encarnación, como bien hemos hablado. Y es como el mensaje que tú dejarías. Imagínate que ahora pues llega al final de tu vida, que esperemos que sea lejos, ¿verdad? Pero imagínate que llega al final de tus días y que tú hoy pues tienes que dar un mensaje. Pues ¿cómo sería ese mensaje? O sea, ¿qué dirías o qué dejarías como ese legado o como esa frase o esa visión de vida que quieres compartirnos? Para mí hay dos cosas que me vienen cuando me dice llegó el momento de la muerte. Para mí lo que viene es otra aventura. Es decir, que ahí va a tener otro desafío. Este desafío del momento de la muerte yo lo simbolizaría de esta manera. Porque aquí, en este momento de la transición, hay esta salida de la polaridad, pero hay también en otra dimensión hay la polaridad entre la energía oscura y positiva. Y los tibetanos, por ejemplo, pasan su vida a prepararse para el momento de la muerte porque ellos saben que es un momento privilegiado para lograr la iluminación. Por eso ellos meditan, hacen todo un proceso toda su vida
porque saben que es un punto crucial. Entonces, para mí el momento de la transición es un punto crucial a donde tenemos que lo más atravesarlo lo más conectado a nuestra esencia y con más conciencia para de verdad pasar a otro nivel, vamos a decir. Eso para mí es por eso es otra aventura que empieza al momento de la muerte. Es una nueva aventura. Me encanta esa visión porque al final, un poco lo que dices, ¿no? Desde esa perspectiva tibetana es como que vas preparando ese momento y la vida es como una preparación para esa trascendencia también, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Y después, si llego a este momento, ¿qué mensaje me gustaría dejar? ¿A quién? A los que se quedan aquí. A los que se quedan aquí. Suerte. Chao. Suerte. Chao. Yo creo que para mí lo que diría son, antes de todo, confía en ti, confía en la vida y da la prioridad al amor. Amor y confianza, eso sería, porque eso es el gran reto que tenemos en esta dimensión de dualidad. Y yo creo que si logramos eso, todo el resto son detalles. Me encanta, Jon Guillaume. No creo que haya una guinda de pastel mejor para terminar nuestra conversación. Te agradezco mucho tu presencia aquí. ¿Tú desde dónde? Desde donde has comunicado, es donde yo veo y percibo tu mirada, como te dije al inicio. Y pues un placer. Aquí tienes un amigo, un compañero. Gracias a ti. Fue de verdad un placer compartir contigo y muchas gracias por este espacio. Genial. Pues nada, deciros a todos, como siempre, recordaros la importancia que tiene el, como hemos dicho hoy, el desde dónde, ¿no? Y que pensar diferente pues es también conectar esos dos mundos que es la mente y el corazón y la importancia que tienen, ¿no? Y si piensas diferente, pues tienes una oportunidad para comunicar desde el corazón. Así que recordis, que significa, ¿no? Desde el nivel profundo inconsciente, pues recordar, ¿no? Y poder comunicar desde el corazón y bueno, pues eso es lo que yo siento que hoy hemos hecho y ojalá que eso haya transmitido ya no solo desde las palabras, sino desde una vibración, desde una frecuencia que ha podido llegar a tu corazón y que desde ahí pues trates de encarnarlo y vivirlo como, bueno, pues como siento que también ha ocurrido en esta conversación. Así que vaya muy bien y a pesar diferente, hasta el próximo capítulo.